esa hermenéutica de las Sagradas Escrituras siempre ha sido una tentación para el que escucha el mensaje de Jesucristo, pero la revolución de Jesucristo es la revolución del corazón, es la redención, no la liberación de los romanos. Es un tema permanente, ¿no? Aunque los romanos van cambiando de denominación. Jesucristo no libera de los romanos, te libra del pecado, ¿verdad? Te redime del pecado. Ahora, al redimirte del pecado, resulta que tu corazón queda un poquito más justo. Digo un poquito más porque mal día siempre lo tenemos, ¿no? Porque te redime del pecado original, pero no quedás sin pecado original. Entonces, tu corazón queda un poquito más justo. Como tu corazón queda un poquito más justo, entonces vos querés mayores exigencias de justicia, y entonces el católico puede ver un poquito más, pero cuidado, tiene que a su vez tener conciencia de esas mediaciones. Un último punto es que estoy insistiendo tanto en todo esto porque a veces en lo que se podría llamar la praxis cotidiana de los católicos, sean laicos o no, en la praxis cotidiana de los católicos, a veces todo esto está relativamente olvidado. Y ese es el motivo por el cual hay a veces tantos problemas, tantas discusiones, tantos problemas en la relación entre iglesia y política, y lo que dijo el obispo, y lo que no dijo el obispo, y el cura mira lo que dijo, y esto y el otro, y grupos de laicos peleados con los otros, excomulgándose mutuamente, diciendo yo soy el auténtico católico, vos andate al infierno, todo el día. Me parece porque en el 95% de los casos, es un número simbólico, lo que no se ha debatido es todo esto. ¿Está? Entonces, o sea, ¿cuál es el grado de opinabilidad, de libertad que tiene el laico en las materias contingentes de lo temporal? ¿No? Y eso nos hace mal como católicos, incluso ante nuestra imagen, ante los no creyentes, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, diagnostico que nos hemos vuelto medio temporalistas. Se reúne la conferencia episcopal y lo que estamos esperando es saber qué dicen del presidente. A ver qué dijo Bergoglio del presidente indirectamente, a ver qué dijo indirectamente, leamos entre líneas, qué le quiso. ¿Tiene tanta importancia eso? O sea, si Bergoglio es... Si Bergoglio... Discúlpenme, ¿no? Dejo de ser tan audaz, pero si Bergoglio es antikirchnerista y hay un católico que va a votar por Cristina Kirchner, ¿hay que excomulgarlo? O sea, hago estas preguntas, ¿no? ¿Qué importancia tiene lo que la conferencia episcopal diga de política? Ahora, si la conferencia episcopal dice cuidado con el bien común, cuidado con la corrupción, que creo que es lo que últimamente está diciendo, cuidado con los temas de aborto, de la vida, etcétera, etcétera, cuando la conferencia episcopal llama a la responsabilidad social de los laicos en su propio ámbito, eso es lo que sí debe hacer la conferencia episcopal. Pero una declaración de puntos políticos y económicos, estamos todos esperando eso. Además, estamos todos esperando que los laicos estamos como esperando qué debemos decir, que la jerarquía nos diga qué debemos decir. Esta praxis cotidiana no nos hace bien. Tenemos que distinguir más los ámbitos. Bueno, y listo, no se me ha enfatizado, no lo quiero torturar más. Bueno, me parece que ahora podemos tener un ámbito coherentemente de opinables, acuerdos y desacuerdos. Solamente quiero terminar leyéndoles un parrafito. Por supuesto, la lectura de este párrafo no me da la razón, yo lo estoy interpretando a mi modo. Un parrafito de la Gaudium et Spes del Vaticano II, número 43. Fíjense, miren el título, muy significativo. Ayuda que la Iglesia a través de sus hijos procura prestar al dinamismo humano. Con frecuencia sucederá que simplemente el solo concepto cristiano de las cosas les indicará, a los laicos, les indicará en ciertos casos a determinadas soluciones. Perdón, los inclinará en ciertos casos a determinadas soluciones. Otros fieles, sin embargo, guiados con no menor sinceridad, como sucede con frecuencia y con todo derecho, juzgarán en lo mismo de otro modo. Pues bien,
si se da el caso de que las soluciones propuestas de una y otra parte, aún sin expresa intención de ellos, muchos las presenten como derivadas del mensaje evangélico, recuerden que a nadie le es lícito en esos casos invocar a su manera la autoridad de la Iglesia en su favor exclusivo. Procuren siempre, con un sincero diálogo, hacerse luz mutuamente, guardando la debida caridad y preocupándose antes que nada del bien común. Este párrafo sintetiza un poquito lo que quise decir. Bueno, ahora sí, debate. ¿Les parece? A ver, Guillermo, ibas a moderar el debate. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer al doctor Zanotti la gentileza de habernos acompañado hoy en nombre de toda la comunidad de la UCA y además la gran, enorme generosidad que muestra para cada una de las invitaciones que le hacemos. Y bueno, ahora está abierto a las preguntas que ustedes quieran. Y por supuesto, también agradecerle a Monseñor Sudar que nos dé la guía que siempre tan amablemente nos brinda. Sí, Pablo. Bueno, como usted habló de clero, yo soy uno de ellos. Quería ver con claridad, digamos, esa distinción que usted hace entre el ámbito, digamos, de la doctrina social y las ciencias. Por supuesto que la ciencia tiene su autonomía, pero, por ejemplo, en la Bonum Essens, Juan Pablo II nos dice que el capitalismo disocia el trabajo del capital. El marxismo contrapone el capital al trabajo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los dos sistemas evidentemente no son auténticamente cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo afirma que el trabajo evidentemente es lo que genera capital. Y por lo tanto, el capital tiene que devenir para un mayor trabajo. Por lo tanto, no se puede ni contraponer ni separar. ¿Cómo se entiende esto en esta lectura, lo que usted dice? Porque esto tiene una aplicación concreta a la ciencia económica, donde la economía, entonces, por lo tanto, tiene un principio moral que es ineludible tener presente, ya que el trabajo proviene del hombre y la persona humana es el sujeto de ese trabajo y genera el capital que debe de venir justamente para el bien de la persona y el bien común. Pero la economía de mercado absoluta evidentemente entiende que el capital es un ente anónimo que se mantiene y se multiplica por sí mismo, sin tener relación con el trabajo. Por eso la Iglesia, en ese documento, el Papa, habla de la cogestión y de la coparticipación del obrero en la ganancia de la empresa. Porque, evidentemente, esa ganancia proviene ¿de dónde? Del trabajo de los trabajadores. Sí. Bueno, capitalismo es una palabra análoga, es un término análogo. Incluso ha sido manejado de manera análoga por el mismo magisterio. Hay una frase famosa de Pío XI en la Quadragesimo Anno, donde cita a León XIII y dice el capitalismo en tanto capitalismo, o sea, en tanto sistema que ofrece de manera diferente el capital del trabajo, no puede ser condenado por sí mismo, afirma Pío XI, sino cuando, y entonces hace una serie de aclaraciones, etcétera. Dadas esas aclaraciones, entonces, muchos católicos que hemos estudiado el tema del mercado, hemos tratado de aclarar que es posible un mercado en armonía con el principio de subsidiariedad y la función social de la propiedad, ¿no? Y que por lo tanto se lo puede llamar capitalismo, como luego está la aclaración en la Centésimos Annus. Eso puede ser llamado capitalismo en sentido positivo, o economía de libre mercado, o mercado libre, como se lo quiera llamar. Hay una presencia del mercado. Como dije antes, ¿cuánto mercado? Depende de las explicaciones particulares y concretas del principio de subsidiariedad. O sea, el gobierno no debe llegar a aquello que los privados deben hacer, pero luego vienen las diversas opiniones de la ciencia económica con respecto a qué es lo posible para hacer cuando a los privados, sobre todo en dos temas que muchos conocerán, que es el tema de bienes públicos, externalidades, distribución, etcétera, etcétera. Así que yo diría que el capitalismo como palabra análoga ha tenido en el magisterio como diversos giros. Pero esos giros lo que sigue señalando es un principio fundamental, donde ahí sí es una cuestión de teología moral, es que la propiedad es derecho natural secundario.
¿no? Entonces, frente al derecho a la vida, cede, ¿no? Por supuesto, hay muchos liberales partidarios del mercado que cuando escuchan esto lo rechazan porque piensan que esto da lugar a un estatismo, a una intervención indebida. En realidad, a ver, también ahí hay que hacer algunas aclaraciones. La propiedad privada de los medios de producción como derecho natural secundario es totalmente compatible con un principio de subsidiariedad y con cualquier cristiano que, de manera opinable, afirme, bueno, pero el mercado podría hacer ciertas cosas en el tema de bienes públicos, externalidades, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido casi deriva en una cuestión de términos. Ustedes saben que en la tradición cristiana, por lo menos, la propiedad privada como derecho natural secundario ha derivado en la exención de culpa o de juicio en el caso del robo famélico, que son instituciones jurídicas cristianas de larga data que de ningún modo promueven el socialismo. Lo que ocurre es que la confusión ideológica es tanto que a veces algunos católicos socialistas leen propiedad privada como derecho natural secundario y derivan directamente un socialismo global. Bueno, así que yo creo que ahí hay que hacer ese tipo de aclaraciones que creo que tranquilizan un poco el debate. Así que todo depende un poco de los adjetivos que vayamos colocando al término capitalismo. Con lo cual vuelvo a la cuestión. Si el capitalismo es una palabra análoga y el magisterio finalmente admite un margen de mercado, el margen ya va a depender de ciertos estudios de ciencia económica. Y con esto termino. Por lo menos su pregunta, monseñor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la línea entre teología moral social y ciencia económica? Si ambas están atravesadas por el libre albedrío de la persona. Porque dado que toda acción libre y voluntaria, sea económica o no, entra dentro del ámbito moral, por lo tanto podríamos tener la tentación de que la ciencia económica sea absorbida por la teología moral. Mi opinión, acá me estoy jugando como laico de vuelta, es que el ámbito propio de la ciencia económica son las llamadas consecuencias no intentadas de los intercambios de mercado. Que es muy interesante porque habitualmente el teólogo moral tiene que juzgar la intención. Usted sabe perfectamente, monseñor, que la diferencia entre un asesinato y un cirujano, cuando el cirujano está cortando la garganta, pasa por la intención. El acto moral tiene objeto, fin y circunstancias. En ese caso el objeto es diferente. Una cosa es hacer una traqueotomía y otra cosa es asesinar al sujeto, aunque la acción física al principio sea la misma, ¿no? Estoy dando un ejemplo medio tonto, pero para cuestiones de bioética esto después tiene su importancia. Bueno.